¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Aquí de nuevo, de nueva cuenta, dándole con este material de reforzamiento. Espero les sirva. En verdad, ese es el objetivo. Vamos a hacer la práctica número 4. Aquí en esta práctica vamos a implementar las rutas de la aplicación. En este caso, si recuerdan el video pasado, hicimos componentes. Hicimos dos componentes, el contact y el about. Y de práctica o de tareas iba a quedar que ustedes hicieran el home, ¿no? De hecho, no lo hice, vamos a hacerlo de una vez por si tuvieran alguna duda. Nada más es ejecutar el mismo comando, page, y le vamos a poner a este home, perdón, y le damos crearlo. Ya no le decimos, ya no agregamos el comando dry run, porque ya sabemos qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, ya ahora sí ya tenemos en nuestra carpeta pages home, contact y about. Ok, entonces este ya quedó. Espero que les haya quedado de la misma manera. Ya nada más aquí hay que irnos al home, y en el home component vamos a agarrar el selector. Recuerden, el selector nos va a servir para poder inyectar en cualquier otro componente un componente en específico, ¿no? En este caso pues es el app home. Lo guardamos, vemos los cambios. ¿Dónde están los cambios? Acá. Ok, aquí me dice homeworks, no hemos modificado el HTML de ese componente, por eso lo que nos muestra es homeworks. Entonces estamos bien hasta el momento. Vamos a cerrar estos. Entonces les decía, vamos a crear en esta práctica, vamos a las rutas de la aplicación. Nosotros tenemos hasta el momento tres componentes, que es el about, el contact y el home. Tal y como una página web HTML, pues al dar clic en home nos tiene que llevar a una página diferente. Si le damos clic en contact nos tiene que llevar al formulario de contacto, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a hacer acá, pero antes de eso antes de llenar lo que son los componentes o de darle un formato a los componentes, vamos a crear las rutas, es decir, vamos a especificarle en qué ruta va a aparecer cada componente. Entonces, vamos a crear un manejador de rutas de forma manual. Vamos a crear esto. Vamos a crear un módulo aquí. Yo quiero que aquí a la raíz de app se cree en el módulo para el manejador. Entonces vamos a crear esto. Sería ng g m de manejador y el app routing. El nombre no es tan importante que sea así, pero la mayoría de las veces se ocupa de esta forma. Vamos a ver el dry run. Vamos a ponerle dry run. ¿Y qué es lo que haría, no? Para ver si lo ejecutamos ya directamente. Dice, te voy a crear en la carpeta app una carpeta que se llama app routing, y dentro de esa carpeta te voy a crear ya el módulo como tal, el módulo TypeScript. Pero yo no quiero eso, yo quiero que aquí a la raíz de app se pueda colocar el approuting.module.ts. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ejecutamos le ponemos un comando aquí que es menos flat, y le dejamos el dry run y vamos a ver qué es lo que hace esa variante del comando. Dice, si tú lo ejecutaras, bueno, te voy a crear en la carpeta source, en la carpeta app, un módulo llamado app routing. Entonces ese es lo que yo quiero. Entonces el flat nos sirve para eso. Entonces le quito el dry run y lo ejecuto. Y en automático nos crea ese módulo. Ese módulo va a ser el manejador de las rutas de nuestra aplicación. ¿Ok? Vamos a abrir el approuting.module.ts. Approuting, aquí está. Y bueno, vamos a modificar este archivo.
Vamos a crear aquí una constante. Vamos a crear una constante llamada routes, que es rutas, y vamos a ocupar este tipo de rutas. Ok, le damos aquí, le vamos a decir igual, eso va a ser igual a esto. Ok, si se dan cuenta aquí nos está marcando un error, dice que no puede encontrar ese recurso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es importarlo, le vamos a dar aquí a import, abrimos, cerramos llaves y le ponemos routes, aquí está, miren, y en automático nos dice de qué paquete, ¿no? Ok, ya estamos aquí, vamos a especificar en esta constante las rutas de nuestro proyecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, dentro de este arreglo, espero que si estén familiarizados con el término de arreglo, que eso lo vieron creo que en segundo cuatrimestre. Entonces vamos a especificar lo siguiente, abrimos y cerramos llaves y vamos a agregar esto, path, dos puntos, le ponemos aquí home, ponemos como, ese es mi path, es decir, esa es la ruta donde yo voy a encontrar el componente, es decir, acá abajo le pongo el componente, que va a ser home components, ahí está, miren. Y de igual forma nos los va importando de este lado para poder hacer uso de él. Entonces no hay más, se indica en qué ruta yo tengo que teclear para encontrar este componente y ya, eso se acabó. Hacemos lo mismo para cada uno de los componentes que creamos, es más, lo copiamos y lo pegamos aquí. ¿Qué otro componente? El contact, y aquí el que vamos a poner es el contact. Ahora vamos a ver cómo está acá un contact. Ahí está, contact component. Hacemos lo mismo con el de abajo, con el de about. Entonces le digo, al momento que tú accedas a la ruta about, te tiene que desplegar el componente about component. Listo. Y debemos agregar uno más. ¿Para qué uno más? Regularmente los usuarios llegan a querer navegar en otra ruta que no existe, o por error borran alguna letra de la ruta y no encuentra el sistema esa nueva ruta. Entonces vamos a crear una ruta por default. En dado caso de que el usuario se equivoque, entonces la creamos aquí y le decimos el path. El valor del path vamos a ponerle asteriscos. Y el componente vamos a dejarlo, si el usuario teclea cualquier cosa en la URL, le vamos a decir que la regrese al home. Vamos a decir redirect to, y aquí le ponemos home. Entonces, en ese caso, cuando nosotros o el usuario teclee una ruta que no exista, no la va a encontrar, entonces nos va a redirigir al home. Hasta el momento, nosotros creamos nuestro manejador de rutas y le especificamos
las rutas que debe de contener nuestra aplicación. ¿Ok? Ahora, para que lo pueda reconocer es necesario hacer una modificación aquí en donde dice Engine Module. Vamos a quitar esto y vamos a sustituirlo por lo que acabamos de hacer. Le decimos router module punto a ver, permítanme. Ok, antes de modificar esto para que lo pueda reconocer el Angular, nos vamos acá, lo refrescamos y vamos a acceder a cualquier página. Si se dan cuenta, no pasa nada porque aún no le estamos diciendo que ya tenemos un manejador de rutas. Ahorita está manejando el que trae por default, entonces lo tenemos que modificar. Esto lo tenemos que eliminar y lo vamos a sustituir por un comando que nos indica, que nos va a indicar de dónde vamos a obtener las rutas. ¿Ok? Entonces ponemos router module punto for root y aquí dentro de esta vamos a especificarle el nombre de nuestra variable que contiene nuestras rutas. Sería este routes. Ok, entonces aquí necesitamos a través del router módulo especificar de dónde va a tomar la aplicación las rutas. Aquí nos está generando un error, ya vi por qué. Entonces aquí vamos a crear esto. Quitamos esta y ponemos eso. Es que al momento de quitar el anterior estaba haciendo referencia a otra importación, entonces ahí chocaban los dos. Entonces le especifico, le digo, el módulo de rutas para root debe de ser este, routes, y es esta variable que contiene cada una de las rutas de nuestra aplicación.